Bueno, le doy la bienvenida a todos los que están y les agradezco que se hayan interesado en tener más información sobre la visa EB5, que es una visa para obtener residencia a través de inversión. Yo soy el agente inmobiliario, pero tengo mucho gusto en presentar al experto en lo que es toda la explicación de cómo funciona y qué es la visa EB5. Así que acá les presento al abogado Julián Montero, que nos va a estar conversando y bueno, después si tienen preguntas, él va a hacer su presentación y después si tienen preguntas pueden ya sea intervenir o escribir en el chat. ¿Ok? Bueno, Julián, acá te dejamos el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes por compartir este tiempo. Espero esto sea útil y capaz podemos tener una dinámica interactiva, dado que somos un grupo relativamente pequeño. El propósito de esta charla es generalmente hablar sobre el programa federal EB5. EB5 es un programa que nace en 1990 y siempre me parece importante hacer énfasis en esto porque sin duda es un programa que se ha visto con más frecuencia en países en Sudamérica, capaz en los últimos años, y eso puede dar la impresión que es un programa nuevo. Totalmente al contrario, es un programa con más de 30 años de éxito y la razón por cual no se ha visto mucho en Sudamérica por la trayectoria de este programa es porque por gran parte de la vida, la mayor parte de los consumidores o los que se beneficiaron del programa eran asiáticos y siguen siendo. La India hoy en día es uno de los países con más activos de inversores. Obviamente no solamente por el tamaño, sino porque son países con capital y países que tienen interés a migrar a Estados Unidos. EB5 es algo relativamente fácil para entender. Es un mecanismo para lograr la residencia permanente en Estados Unidos de una manera bastante directa. Lo digo de esta razón porque se puede comparar con visas no inmigrantes que ustedes probablemente conocen y no vamos a hablar sobre esas, de la letra A hasta la V prácticamente, pero estas visas requieren que alguien haga una actividad, cumple con requisitos en Estados Unidos y por lo general permiten que la persona permanezca en el país por un tiempo cumpliendo con estos requisitos. Muchas de estas no se convierten o tienen camino a residencia, otras sí, pero son procesos activos, digamos. Yo creo que la mejor manera para entender el programa EB5 es reconocer que hay una industria global. Muchos países participan en este mercado y actualmente hay un nombre para este mercado. En inglés se llama Residence by Investment, RBI, Residence by Investment, o residencia por inversión. Países europeos, muchas islas, muchos latinoamericanos se aprovecharon de la famosa visa de oro de Portugal, que ya caducó. EB5 es la oferta de Estados Unidos en esta industria global, que actualmente es una industria multibillonaria, de familias que están buscando por X razón una segunda residencia. EB5 tiene un propósito para el gobierno de Estados Unidos y la razón por cual lo apoya es porque fomenta desarrollo directo, genera empleo. El concepto básico del programa federal EB5 es que un proyecto que desea ofrecer este beneficio a una familia extranjera, el beneficio de residencia permanente, tiene que cumplir con muchos requisitos y muchas obligaciones con respecto a generar empleo, job creation activity, crear empleo en Estados Unidos de una manera demostrable. Hay que documentar y demostrar que el proyecto está generando empleo en Estados Unidos. Entonces, esto obviamente le interesa al gobierno. Y el beneficio que se le da a los inversores que participan en estos proyectos es obviamente un beneficio muy atractivo.
Es el máximo beneficio que ofrece el gobierno y es la residencia permanente. Uno solamente puede obtener la ciudadanía en Estados Unidos si nació o si primero fue residente. Por lo tanto, residencia permanente es el máximo beneficio y es un camino hacia la ciudadanía para aquellos que desean lograr la ciudadanía. ¿Cómo funciona el programa EB5? Bueno, como hemos hablado, requiere que existe un proyecto comercial que está capacitado muy particularmente para cumplir con este programa. Y lo digo de esta manera para dejar énfasis de que no cualquier inversión da un beneficio migratorio, ni mucho menos la residencia permanente. Entonces, estos proyectos han pasado por un largo proceso de análisis, mucha documentación con abogados y otros expertos, y luego se registran frente al Servicio de Inmigración para participar en el programa EB5. Esto es muy importante porque el proyecto que ofrece este beneficio tiene que haberse registrado formalmente con el gobierno federal y con el Servicio de Inmigración. Y luego esto significa que los proyectos que ofrecen este programa se saben, no hay misterio. Uno debe consultar su proyecto se ha registrado, califica y la respuesta es sí o no. Si es sí, entonces hay que hacer la diligencia que uno debe hacer con cualquier inversión privada. Conocer quiénes están detrás del proyecto, dónde está ubicado el proyecto, la naturaleza del proyecto, cuál es el monto de la obra, cuál es el monto que representa el porcentaje B5. Todo esto es lo que se considera la diligencia que cualquier inversor haría y debe hacer cuando está contemplando una inversión en cualquier lugar, y obviamente en Estados Unidos también. Poniendo eso al lado, entonces, hablemos un poco de cuál es el beneficio. Bueno, sabemos que es la residencia permanente y en este caso, el beneficio de la residencia permanente lo obtiene el postulante. Hay una persona, un ser humano, quien es el postulante en este proceso, y luego el cónyuge con los hijos menores de 21 años. La edad de mayoría en Estados Unidos para estos procesos migratorios es 21 años. Entonces, el beneficio de la residencia permanente se logra y se da al postulante, cónyuge, hijos menores de 21 años, todo obviamente al ser aplicable. Voy a hacer una breve pausa para resumir un poco, para asegurar que estamos en la misma sintonía. El programa federal es un programa que nació en 1990, tiene el propósito de captar inversión directa de extranjeros, principalmente para generar empleo. Los proyectos son proyectos que se han estructurado muy particularmente para cumplir con estos requisitos. Los proyectos se tienen que registrar con el Servicio de Inmigración, conocido como USIS, para participar en el programa federal, y el beneficio que se ofrece al inversor en uno de estos proyectos es el máximo beneficio que ofrece el programa migratorio de Estados Unidos, la residencia permanente. ¿Quiénes obtienen la residencia permanente? El postulante, cónyuge, hijos menores de 21 años. Con eso creo que estamos todos sincronizados para agregar un poco más de detalles sobre cómo funciona todo esto. El monto de inversión es un tema súper importante porque ha cambiado durante la trayectoria de este programa. Actualmente, el monto de inversión es establecido por la ley. No es algo negociable, no lo establece el proyecto, lo establece la ley del programa federal. Hoy en día, el monto es 800,000 o 1.050.000, dependiendo en la ubicación del proyecto. 800,000 o 1.050.000.
La mayoría de proyectos califican para el monto de inversión de 800.000. Para poder presentar la petición, la aplicación que se registra con el Servicio de Migración por parte del inversor extranjero, se requiere que la inversión se haga en el proyecto con evidencia de su inversión y de ahí se presenta la aplicación para que sea adjudicada por el Servicio de Migración. Este proceso de preparar la aplicación y presentarla es algo bastante complejo, requiere asistencia de abogados con experiencia, particularmente con el programa EB5. No cualquier abogado de inmigración maneja esto, son abogados que tienen experiencia, han manejado estas peticiones por muchos años, porque hay un arte y ciencia en esta petición, como cualquier cosa que requiere cierta sofisticación. Yo diría que uno de los temas más importantes para tomar en cuenta, especialmente para aquellos que han estudiado este concepto por unos años, es reconocer que a partir de julio del año pasado, del 22, o sea, un poco más de un año, el programa EB5 pasó por su reforma más significativa desde el inicio del programa en 1990. Esta fue una reforma aprobada por el Congreso Federal. ¿Me escuchan bien? Recibí un mensaje por ahí, Miriam. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí. Sí, sí, ok, perfecto. No, está bien, Bueno, extendí el tiempo, por eso recibiste el mensaje. ok, genial. Bueno, entonces, para continuar. Esta reforma legal ahora ofrece algo que para mí es un concepto extraordinario y realmente amplia el beneficio del programa EB5. Se conoce como concurrent filing, que se puede traducir como proceso concurriente. Este es un mecanismo que existe y ha existido en otras categorías migratorias de programas de inmigración en Estados Unidos, pero no había existido para el programa EB5. Clásicamente el programa EB5 era un programa que se puede decir secuencial. Se presentaba primero la petición al Servicio de Migración, después de haber hecho la inversión de los 800.000 en el proyecto, y de ahí se esperaba para que el grupo específico del grupo que maneja las peticiones EB5 aprobara esta petición y luego había una entrevista consular en un puesto consular del país de origen o domicilio de la persona. O sea, era un proceso de 2 etapas. Se presentaba la petición, se esperaba, y de ahí la familia tenía una entrevista después de que el Servicio de Migración aprobaba la petición. Lo que ha sucedido, y capaz ustedes han seguido esto, es que los tiempos se han disparado por la burocracia, simplemente por la burocracia. Lo que antes, hace 8 o 10 años, se demoraba un año, luego, tras los años, se terminó demorando 3, 4, 5 años. Y hoy en día, el propio gobierno federal, esto no es lo que yo digo, esto es público en la página informática de USIS, usis.gov, ustedes pueden ver lo que se llaman average processing times, tiempos de promedio de procesar. Y creo que lo revisé hace 2 semanas, dicen 55 meses. Y ha estado por ahí 55, 58, 52 meses. O sea, 4 a 5 años es lo que se supone, lo que dice el gobierno, se va a demorar esta agencia de EB5 para aprobar su petición EB5. Entonces, si alguien estaba, uses.gov, Ok. uses.gov, ojo con esto, cualquier website del gobierno federal termina en gov y solamente páginas del gobierno federal pueden utilizar gov y esto es absolutamente vigilado. O sea, tengan total confianza de que si termina con gov, es una agencia oficial del gobierno. Cualquier otra puede ser cualquier otra agencia. Ahí está, usis.gov, correcto. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, este programa secuencial se llama proceso consular, que ojo, todavía existe. Pero a partir de esta reforma en julio del año pasado,
Ahora es posible hacer un proceso concurrente. Para mí concurrente significa la misma vez. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que alguien está en Estados Unidos con una visa estudiante y luego hace, o cualquier categoría de estatus, hace la petición EB5, se presenta ese expediente. Lo que la ley dice ahora es que literalmente ese mismo día, concurriente, si la persona está acá con estatus y ha estado, algunos conceptos técnicos, pero si está acá, puede presentar su propia petición solicitando la residencia permanente. Eso se llama coloquialmente como el ajuste de estatus, o técnicamente también, adjustment of status, que significa que la persona está postulando para la residencia permanente formalmente con otra petición, otro expediente, se envía a otra oficina. Entonces, en este caso tenemos dos expedientes. Uno EB5 y el otro solicitando la residencia permanente. La gracia de este cambio, que es fenomenal, es que esa persona ya se queda en Estados Unidos y se queda esperando su residencia permanente. Ya no está en el estatus que estaba antes, o sea, si es estudiante, se salió de estatus como estudiante, está en otra categoría esperando residencia, lo cual le permite quedarse acá. Segundo, parte de esta aplicación incluye una petición para un permiso de trabajo, súper importante, se conoce como el EAD, Employment Authorization Document. Y va a llegar un carné, una cédula, por correo directamente del Servicio de Inmigración en unos cuantos meses. Y eso permite que esa persona ya trabaje sin restricción. Con esa cédula se pueden acercar a una oficina local de la Office of Social Security Administration, donde pueden reclamar su número de seguro social. Y como bien sabemos, el número de seguro social es la clave para tener vida, para ser reconocido en este país. Aún más, la persona va a postular para un permiso de entrada, un permiso de viaje, lo podemos decir coloquialmente, que luego le va a permitir a esta persona no solamente estar en Estados Unidos, trabajar, tener su número de seguro social, sino también poder entrar y salir mientras el Servicio de Inmigración, la oficina EB5, aprueba la petición. Como hemos hablado, la petición se va a demorar, lo que dice el gobierno, supongamos 5 años. O sea, esto no reduce ese tiempo de 5 años, pero permite que alguien que desea esperar los 5 años en Estados Unidos, con todos estos beneficios, en vez de en su país, lo puede hacer. Ahora, explicándolo de otra manera, el inversor y su grupo familiar decide, tiene total flexibilidad de cuándo quieren llegar a Estados Unidos. Si no pueden porque tienen muchas actividades en su país, se quedan 1 año, 2 años, 3 años, se quedan hasta que aprueben la petición si quieren, y ahí tienen la entrevista consular. O literalmente, si quieren, necesitan venir, se estructura esto bien con tiempo, llegan y al llegar se inicia el proceso de ajuste de estatus. Lo estoy explicando de una manera general para hablar acá. Obviamente hay conceptos técnicos, por eso siempre consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión sobre esto. Pero para mí, este concepto de poder, si lo entendemos de la siguiente manera, ojalá esto haga clic, poder esperar la residencia dentro del país en vez de fuera, es un cambio enorme y hemos visto de este cambio de julio, la actividad, el interés en el programa EB5 realmente ha subido dramáticamente. ¿Ok? Un resumen, EB5, programa federal, 1990, monto de inversión 800,000. ¿Cuál es el beneficio? Residencia permanente. ¿Quién recibe? Postulante, cónyuge, hijos menores de 21 años. ¿Cómo se logra esto? Tienen que conocer, investigar, estar conforme con un proyecto
específicamente estructurado para cumplir con este programa. No cualquier inversión da beneficio migratorio, ni mucho menos residencia permanente. La petición se envía al Servicio de Migración después de que el postulante haya hecho la inversión de los 800.000 en el proyecto. Y de ahí el postulante y su familia tendrán flexibilidad de que si quieren esperar fuera en su país o, dependiendo de las circunstancias, esperar dentro de Estados Unidos con el beneficio de poder trabajar, porque van a recibir un permiso de trabajo, número de seguro social y luego un parol o un re-entry permit para poder entrar y salir de los Estados Unidos hasta que la oficina de B5 aprueba la petición. Y cuando la aprueba, lo próximo que llega es la cédula de residencia por correo, por sobre, directamente del Servicio de Migración. O sea, evita tener que tener una entrevista consular en su país. Un proceso con muchas ventajas para aquellos que desean estar dentro del país esperando. Ahora, ¿te puedo hacer Muy una bien, pregunta? por Mi favor, pregunta Miriam. es, supongamos que tenemos el grupo familiar y deciden esperar por lo menos 1 o 2 años, se quedan en su país de origen Mm. y luego tienen el permiso. Y entiendo que tienen que residir por lo menos 6 meses en Estados Unidos una vez que le viene ya, ¿cuándo es que se convierten en residentes de Estados Unidos? Y puede venir parte de la familia, tiene que venir toda la familia, ¿cómo es eso? Bueno, lo vamos a simplificar un poco, porque esto Ok. realmente no es complejo. Está la petición EB5 en una caja esperando en Washington, D.C. los 5 años. De ahí la persona está en Argentina y por el momento está todo bien. Perfecto, no tiene que llegar acá. Si tiene visa de turista o tiene otro pasaporte con esta, sigue viajando, sigue su ritmo. Su vida no ha cambiado. Si luego la persona está acá en Estados Unidos, porque ha hecho la inversión y está acá como estudiante o en otra categoría, se puede quedar porque ya está acá, se envía la petición de residencia y luego se queda porque ha estado acá. Ahora, ¿qué pasa para alguien que está en el extranjero? Y por el momento está todo bien. ¿Tiene que irse? ¿Tiene que llegar a Estados Unidos? No. La persona se queda hasta el momento que quede, sea en 1 año, 2 años o 3 años. Acuérdese, lamentablemente la oficina en Washington, D.C. se va a demorar, lo que dice el gobierno, 5 años para aprobar esta petición. En cualquier momento en estos 1 a 5 años, podemos organizar un plan para que la familia llegue acá y al llegar presenta la aplicación, está aplicando para su residencia permanente. Está en proceso de aplicar para la residencia. No significa que es residente permanente, pero ojalá con esto se entiende. El hecho de aplicar para la residencia estando acá, y ojo, este proceso de aplicar para la residencia se hace solamente si la persona está acá. No se hace en el extranjero. Si la persona se quiere quedar, se queda, espera para su entrevista consular. Si alguien quiere llegar antes de esa entrevista consular, llegan, presentan su aplicación y de ahí se pueden quedar. Va a llegar un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Hasta que no llegue este permiso de viaje, lo estoy llamando coloquialmente de esta manera, no pueden abandonar o salir del país. O sea, en este plan obviamente hay muchos detalles, hay que organizarse para estar acá hasta que llegue el permiso de viaje y de ahí pueden mantener un ritmo de entrada y salida hasta que llegue la cédula de residencia después de que la oficina B5 ha aprobado esto. ¿De cuánto ¿Okay? tiempo puede ser eso? Bueno, ¿Cuánto Miriam, ya lo tiempo? hemos hablado. En 5 años, la oficina No, de no, no, B5, digo una vez que presentan la aplicación. No, no, una vez que presentan la aplicación y que pueden empezar a moverse, es decir, que reciben esos documentos temporarios. el permiso de viaje se está demorando unos 6 a 8 meses Ah, ok, después de que se presenta esta petición después de haber llegado acá. ok. O sea, va a haber un tiempo importante en el cual alguien que le interesa esto y le interesa tomar control de su vida y decidir cuándo quieren llegar a este país, hay que hacer un plan, porque van a estar en Estados Unidos un tiempo importante, 1 año, digamos. Y de ahí cuando llega este permiso de viaje, que ahora es un papel ahora,
Ahí son libres para estar viajando hasta que les llegue la residencia por un sobre directamente del Servicio de Migración. ¿Ok? Ujú. Este proceso, nuevamente conocido como concurrent filing, proceso concurriente, es, en mi opinión y el criterio de muchos que participan en este programa por mucho tiempo, la gran, lo que se ha logrado, un gran desafío que se logró con esta reforma legal del julio del 22. Tengo entendido de que, porque me gustaría saber un poco cómo se utilizan esos fondos, y además tengo entendido que, por ejemplo, lugares como en New York, la Hudson Yards y muchos otros edificios han sido construidos con dinero de LB5, ¿verdad? Es correcto. Bueno, como saben, yo soy Julián Montero, trabajo con una firma, soy abogado, casi 30 años en la abogacía. La firma es Saul Ewing, el website es saul.com. Ahí estoy Tenemos un poniendo tu equipo. información en el chat para que todos lo puedan sacar. Sí, Ujú. perfecto, muchas gracias, Miriam. Y también trabajo con un desarrollador de programas EB5. El proyecto aquí es el proyecto Nexo. También tenemos un proyecto ALBA, que ambos son proyectos calificados para el programa EB5. ¿A qué voy entonces? El proyecto al captar el capital, o sea, uno invierte en el desarrollo. Podemos pensar que se hace socio con los constructores, con los developers. El capital EB5 está entrando a la obra para lograr completar el capital necesario para la construcción de la obra. Esto es lo que genera el vínculo con la creación laboral. ¿Okay? Entonces uno obtiene este beneficio no por comprar una unidad, porque está invirtiendo en un proyecto comercial. El capital de los inversores de B5 se coloca en la entidad que está construyendo la obra y tiene que ser utilizado en esa actividad, y esto es hipervigilado. Hipervigilado porque el desarrollador tiene que presentar toda esta información para que sea revisada por el Servicio de Migración. Y esto debe dar cierta tranquilidad a los inversores extranjeros de asegurar cómo se está siendo utilizado su capital. Yo diría que algo interesante para mí, por lo menos, que se puede diferenciar de programas europeos que ofrecen un beneficio de residencia por inversión, Residence by Investment, como se conoce, es que la gracia del programa de B5 es que los proyectos son todos privados. Ojo, tienen una licencia del gobierno federal, pero los proyectos son privados. Y luego hay la expectativa, con la diligencia adecuada, de que el proyecto, al utilizar su capital, construir la obra, va a tener la capacidad de devolver ese capital al inversor EB5. O sea, el inversor EB5, a diferenciar de inversores en otros programas en Europa, donde no hay un mecanismo de devolución del capital, el inversor EB5 tiene la expectativa de recuperar el monto invertido. Entonces se puede decir que cuando recupera eso, va a tener la residencia permanente y luego va a recuperar los capitales que invirtió para que el proyecto se lograra. Un tema muy importante, el tiempo en el cual va a recuperar el capital no depende en el proyecto o la persona, depende en la burocracia, más que nada, porque el capital tiene que permanecer en el proyecto cierto tiempo. Y este es un concepto que no lo voy a tocar más porque estás justamente siendo sujeto a un cambio muy importante que anunció el Servicio de Migración hace el 11 de octubre sobre la política de cuándo un inversor EB5 puede recuperar su capital. Oh. ¿Okay? Aquellos ustedes que tienen interés en el programa EB5 deben hablar, consultar con un abogado con experiencia y realmente entender cómo funciona esto, pero dejemos el concepto de que la expectativa de recuperar el capital es algo
muy llamativo, y yo diría que una diferencia si comparamos conceptos globales de programas similares que ofrecen la residencia por inversión. ¿Okay? Perfecto. Luego de lograr la residencia, que nuevamente va a depender en la burocracia, va a depender en que el expediente B5 sea aprobado, luego de lograr la residencia permanente, uno puede postular para la ciudadanía después de 5 años de ser residente. Eso es la ley. Eso como todo residente que tiene que esperar los 5 años. Exacto. Exacto. Otro tema importante, especialmente para aquellos que tienen hijos que están contemplando utilizar esto como parte de su grupo familiar, la edad de mayoría es 21 años, como lo hemos hablado. Afortunadamente existe una ley muy lógica conocida como el Child Status Protection Act, la ley de estatus juvenil, puede ser, Sí. que suspende, congela la edad de los hijos del momento que mamá o papá hacen la petición. El momento que se introduce la petición EB5, la edad de los hijos queda suspendida, obviamente para que no sean perjudicados por la propia burocracia del gobierno. Entonces, si hay un hijo o hija de 20 años y pico, por lo general van a estar protegidos y van a lograr este beneficio de residencia. También es muy común para patriarca, matriarca que tiene su plataforma en su país y no quiere irse, pero tiene hijos adultos o estudiantes. Muy común para familias hacer estructuras para que un estudiante acá, hijo o hija, utilice el EB5 para su propio camino. Si mamá y papá no quieren venir acá, la Okay. próxima generación perfectamente puede, e incluso si analizamos mercados asiáticos, un porcentaje enorme de las peticiones EB5 de personas de estos países son los menores que están estudiando acá. Miriam, puedo seguir hablando, pero creo No, que no, está ya bien. uno Vamos llega a... a un punto Sí. No, de me parece situación que si de alguien retorno. tiene alguna pregunta, ¿ok? Y más allá de eso, luego de las preguntas que puedan tener acá, te pueden contactar. Acá yo puse en el chat la información tuya, Ok. directamente te pueden contactar o me pueden contactar a mí y podemos seguir contestando muchas más preguntas porque esto es mucho más vasto. Más allá de que hay otras visas también de inversiones, pero esta es la que es el camino a la ciudadanía y a la residencia permanente en Estados Unidos. Y también, Miriam, anticipo que por ahí le vas a pasar información de estos proyectos, que son proyectos que califican, que se han registrado, porque obviamente esto existe en el contexto de una inversión en un proyecto y Miriam maneja toda esta información. Sí, lo que quiero dejar bien aclarado es que el hecho de que la inversión, el fondo de inversión, sea dedicado a un proyecto inmobiliario, no quiere decir que estén comprando ni una unidad en un edificio, ni ningún proyecto inmobiliario. Como dijo Julián, ustedes se convierten en socios de la construcción, pero después eso se termina. Más allá de eso, hay desarrollos como por ejemplo Nexo ofrece un programa especial para gente que, si, además de haber entregado sus $800.000 para su ciudadanía, que va a ser puesto en el FAN, les ofrece un programa especial para poder comprar también, aparte, una unidad en el proyecto. Y eso, es decir, es con una entrega de un 25%. El proyecto va a estar terminado en el 2025 y la persona puede comprarlo poniendo un 25% de depósito y luego hacer el cierre, es decir, la escritura, en 7 años, o ahora me dejaste, Julián, medio descolocada, porque en Sí. principio era cuando la gente recibe los $800.000 de retorno, con eso puede pagar el balance del departamento.
Pero Sí, son dos ese preguntas. tema creo que, Miriam, disculpe, capaz lo dejamos para consultas específicas porque se está, como les indiqué, el Ok, Servicio de Migración adoptó esta política el 11 de octubre ok. y estamos todos en la industria analizando qué significa y cómo los proyectos van a acomodarse para esto. Ah, bien. Pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por ahí yo vi, pero se fue muy rápidamente el texto, pero creo que no escucharon el monto de inversión, 800.000. Si eso fue la pregunta, el monto de inversión para el programa EB5 lo establece la ley y es o 800.000 o 1.050.000, dependiendo la ubicación del proyecto. Aspectos técnicos, la mayoría califican para 800.000. El caso de Nexo y de Alba, que también capaz por ahí puedes poner el website de estos proyectos, Nexo y Alba. En este caso son de 800.000. ¿Ok? Bueno, y para más información, lo que necesiten, estamos a las órdenes, Julián y yo. De todas maneras, Julián, si quieres repetir tu número de teléfono, más allá de que está en el chat, que lo pueden copiar, cómo te pueden contactar, y yo también, porque hay gente que le gusta escribir y de repente no están mirando el chat. Bueno, a ver, según entendido, la impresora asume los mismos riesgos legales en los ¿verdad? No, excelente pregunta. No, a ver, aquí tenemos que entrar en algo técnico. El inversor es un inversor pasivo, si queremos usar ese concepto. No asume los riesgos de los desarrolladores, que serían los general partners. Si entendemos un poco estructuras de GPLP, estos inversores son inversores con riesgo limitado. El riesgo sería perder el capital si un siniestro ocurre, por eso hay que hacer la diligencia. Deben consultar bien quién está detrás de la construcción, qué oxígeno tienen, cómo van las preventas, cómo va la trayectoria de construcción, la lógica del proyecto. Esos son temas importantísimos que ustedes tienen que analizar, pero para responder a la consulta, me parece una consulta interesante, no tienen los mismos riesgos en absoluto. ¿Algo más? Julián, ¿querés repetir tu número de teléfono? Bueno, ¿WhatsApp? ok, dado que es un grupo íntimo, les invito que se comuniquen por WhatsApp. Yo uso mucho el WhatsApp, es muy cómodo, ahí podemos charlar, conocernos. El WhatsApp mío es el +1-305-753-1377. +1-305-753-1377. El Bueno, y correo de yo, la oficina, si quieren, julian.montero@saul, saul.com, julian.montero@saul.com. ahí una vez más en el chat pueden hacer un clic en el link y ahí tienen la información tanto de Julián como mía. Yo soy Miriam Cortazo, mi WhatsApp es 1917-669-2743 y mi correo es mcortazo con doble z @kw.com. De todas maneras, a los participantes les vamos a mandar el video de esta conferencia, así que si tienen dudas o lo que fuera, lo pueden escuchar nuevamente y podemos elaborar más sobre las preguntas que tengan. Les agradecemos mucho y esperamos que, bueno, no sea esta ni la primera ni la última vez que nos vemos todos. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias para todos los que participaron. Hasta luego. Chao. Adiós. Bye.